Muy buenos días tengan todos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Esperamos que la bendición del Señor sea con ustedes, guardándole en este primer día de la semana. Nos disponemos a compartir con ustedes nuevamente una meditación de la palabra de Dios, pero ante todo quisiéramos pedir disculpas porque la semana pasada no enviamos devocional. Estábamos de viaje fuera de casa visitando una asamblea y los tiempos no nos dieron para grabar el devocional. Pero sí vamos a continuar hoy con el tema que hemos trazado, algunos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Hemos considerado ya algunos. Hoy vamos a leer en Génesis capítulo 37 para hablar de José, tipo de Cristo. Entonces leamos Génesis 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Más adelante dice el versículo 11, dice, y los hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Más adelante, el versículo 15, y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo le oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos, y los halló en Dotán. Más adelante vemos que ellos conspiran contra José para matarle. Sin embargo, terminan echándolo en una cisterna y luego, vendido a los ismaelitas. Dice el versículo 27, venid y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Dejemos la lectura hasta allí, esperando y contando con la bendición del Señor. Amén. Disculpa que estoy un poco afectado de la garganta. Ahora, hay en José muchas características del relato de su vida que son comparables con la persona del Señor Jesucristo. Y por eso es uno de los tipos más exactos que encontramos en las Escrituras acerca del Señor. Vamos a dividir en dos partes esas comparaciones, y es José, cuando fue humillado, la parte de su humillación de José, y vamos después a considerar a José tipo de Cristo en su exaltación. Ahora, en su humillación, antes de ello, consideramos algunas cosas. Primero, que él fue amado de su Padre. Y eso es el Señor Jesucristo, es amado de su Padre. Dice en las Escrituras que Dios dijo, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Y es la primera característica que resalta allí. Jacob amaba a José, su hijo. Así
Dios Padre ama a Jesucristo, su Hijo, el amado del Padre. Pero también uno ve el aborrecido de sus hermanos. Había un odio hacia José por la envidia que le tenían. Entonces tiene dos aspectos allí: aborrecidos sus hermanos, envidiados por sus hermanos. Y del Señor Jesucristo se da evidencia del aborrecimiento que había en aquellos hombres, en el corazón de aquellos hombres, contra la persona del Señor Jesucristo. Cuando ellos hablaban con molestia: fuera con este, sea crucificado, suéltanos a Barrabás. Hablaba del desprecio, del odio hacia la persona del Señor Jesucristo, mostrado en el ensañamiento con el cual le hicieron morir aquel día y cómo le trataron toda aquella noche, porque él era aborrecido de sus hermanos, aquellos que eran los mismos de su nación, porque él fue enviado a sus hermanos, como lo fue José. Y la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Pero por qué no le recibieron? Porque le aborrecían. Dice que ellos amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y así vemos acá el carácter de los hermanos de José, hombres de corazón malo, que hacían cosas malas y que por eso no agradaban a sus padres. Así es la nación de Israel como pueblo, así todo el mundo. Dice que el mundo está bajo el maligno. Y lamentablemente el mundo se desemboca en hacer cosas malas. Pero aquí los hermanos de José, representando al pueblo de Israel, ellos aborrecieron a José, tuvieron envidia de José. Y así también fue que el Señor Jesucristo fue aborrecido de sus hermanos. Pero vemos el detalle allí que Jacob envió a José a sus hermanos. Él vio para ver cómo estaban ellos. Y así el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre a este mundo. Mas Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No era que Jacob no amaba a sus demás hijos, él también le amaba, pero no había en José ese agrado por ellos, por las malas obras que ellos practicaban. Así Dios ama a este mundo, pero le desagrada el pecado del mundo. Y así en el caso de Jacob, a pesar de lo que eran sus hijos, él envió a José para ver el estado de sus hijos, cómo estaban. Así dice las Sagradas Escrituras, que el Padre, por amor al mundo, envió a su Hijo unigénito a este mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y también otro detalle que menciona acá, que podemos comparar entre José y el Señor Jesucristo, que él fue traicionado de sus hermanos y vendido por él. Entonces, ahí vemos la figura del Señor Jesucristo. A José lo vendieron por 20 monedas de plata. Al Señor Jesucristo lo vendieron por 30. Y es triste que fueron sus propios hermanos los que, por la envidia que tenía, por el aborrecimiento de su corazón, que decidieron venderlo, entregarlo como esclavo a los madianitas. Así el Señor Jesucristo fue traicionado por los suyos. Pensamos en Judas, por apenas 30 monedas de plata, traicionó al Señor. Y como el Señor le dijo a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lamentablemente no había en ellos ningún tipo de sentimiento hacia José,
sino odio, desprecio y aborrecimiento. Le menospreciaron. José fue menospreciado. El Señor Jesucristo también fue menospreciado. Nosotros no le tuvimos, como dice el profeta Isaías, que no le estimamos. Ciertamente el Señor Jesucristo también fue menospreciado y por eso también fue vendido por apenas 30 monedas de plata. Pero hay otro detalle acá, que José salió a buscar a sus hermanos. Cuando se encontró con aquel hombre, él le dijo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos. Y del Señor Jesucristo también, él pudo decir que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cual buen pastor, como lo era José, fue a buscar a las ovejas perdidas, buscando a sus hermanos que no estaban en el sitio, se habían perdido en un sentido. Así nos representa el Señor Jesucristo. José buscando a sus hermanos, el Señor Jesucristo buscando al pecador. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él fue diligente hasta encontrarlo, así como José no se detuvo hasta encontrar a sus hermanos. Así el Señor Jesucristo no se detuvo hasta conseguirnos a nosotros pecadores, ovejas perdidas. Y de eso entonces nosotros vemos acá la comparación entre José y el Señor Jesucristo. Sin duda uno se pone a leer detalladamente y siempre hay cosas acá que resaltan. Uno pudiera pensar en las vestiduras de José y así ir considerando otras cosas, pero queremos quedarnos acá en estas pequeñas comparaciones que hemos visto en la parte de la humillación de José como figura del Señor Jesucristo, que nos ayuda a seguir meditando en esta bendita persona que vino de este mundo para buscar a los pecadores, el amado del Padre, que aunque a los suyos vino, los suyos no le recibieron porque le aborrecieron sus hermanos, pero que sin embargo siguió incansable en buscar a los suyos. Y nos ha encontrado a nosotros que en esta mañana, según su voluntad, vamos a reunirnos para hacer memoria de Él. Que el Señor nos ayude a cumplir su palabra. Amén.